Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Junio 20. ¿Qué harás con Jesús? Dirigido por el pastor Lucas Martínez Pérez. Él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Lucas 23, 22 al 23. El hermano Lucas Martínez sirve al Señor como pastor de la Iglesia Bíblica por su gracia en Quetzaltenango, Guatemala. Está felizmente casado con la hermana Betsy Calderón y tienen dos hermosos hijos, Abigail de 9 años y Ezequiel de 6 años. Es la regla marcada para andar en la luz. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir, que a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Muy buenos días, amada familia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Buenos días. Me alegra mucho. Bueno, mientras los demás se van conectando, quiero comentarles que el día de hoy tenemos el devocional de junio 20, el cual se titula ¿Qué harás con Jesús? Y nos está volviendo a acompañar el pastor Lucas Martínez desde Quetzaltenango, Guatemala. Entonces, muy buenos días, pastor, y muchas gracias
por el esfuerzo. Sé que allí es más tempranito, entonces gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, hermanos. Qué alegría, qué bendición poder acompañarles una vez más. Es un gozo, un privilegio poder estar con ustedes y tener este tiempo de devoción a nuestro Señor y también de búsqueda de su rostro. Así que, bueno, ¿qué les parece sin más dilación? Vamos a ir a nuestra lectura devocional del día de hoy, junio 20, ¿qué harás con Jesús? Y si alguno de ustedes pudiera tomar el tiempo de la lectura, sería muy bueno. Alguien que pudiera por ahí levantar su mano y decir yo. Adelante, hermana. Ay, discúlpame, tener el micrófono silenciado. ¿Qué harás con Jesús? Junio 20. Él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Lucas 23, 22 al 23. Como gobernador de Judea, Poncio Pilato era responsable por mantener el orden y pagar los tributos civiles dentro de su región. Él estaba acostumbrado a usar su poder e influencia para determinar el destino de aquellos que esperaban su sentencia. Pero la llegada de Jesús a su corte puso a Pilato con el mayor dilema de su vida. Acompañado por una gran multitud de oficiales religiosos, Jesús fue llevado delante de Pilato. Cuando éste presionó a la multitud y les preguntó explícitamente, ¿qué mal ha hecho este? Lucas 23, 22. Al parecer lo único que pudieron hacer fue levantar aún más la voz. Una voz elevada suele ser un indicador de un argumento débil. Pilato sabía que Jesús era inocente, por eso declaró en esencia a los reunidos, no hallo culpa en este hombre. Sin embargo, los clamores de la multitud se volvieron más exigentes e insistentes, y Pilato debió haberse preguntado, ¿qué puedo hacer con este Jesús de Nazaret? Pilato quería soltar a Jesús, él sabía que debía soltar a Jesús. Sin embargo, cedió ante su deseo por aplacar a la multitud y mantener el favor de los líderes religiosos, de manera que la voz del gentío enloquecido prevaleció. El dilema de Pilato no es extraño. De hecho, es el gran dilema al que se enfrenta el ser humano. ¿Qué hacer con Jesús de Nazaret? Pilato estuvo cara a cara con el Hijo de Dios y escuchó el testimonio de sus propios labios. Aún así, escogió al mundo y todo su tumulto antes que doblar sus rodillas ante el Rey de Reyes. En la sentencia de Jesús, el plan eterno de salvación de Dios se reveló en un momento. Jesús no fue acusado ni condenado por su propio pecado. Él no estaba muriendo por sí mismo. Él estaba muriendo por nosotros. Aquel que era totalmente inocente se volvió totalmente culpable. Para los que somos totalmente culpables, podemos ser declarados totalmente inocentes. Todos los intentos de Pilato por librar a Jesús del castigo, por transferirlo al juicio de otros oficiales, por limpiarse las manos del asunto, fracasaron. Lo mismo sucederá con nuestros intentos. Nuestra única esperanza en la vida y en la muerte es responder en nuestro corazón a la gloria de lo que sucedió en la cruz. Al igual que Pilato, tenemos delante de nosotros una decisión: doblar nuestras rodillas a Cristo y a su señorío, o rendirnos ante las presiones de la cultura que nos rodea. Y aunque esta es una decisión que tomamos en lo privado de nuestro corazón, esta se revela como con Pilato, en lo que decimos cuando los demás nos motivan a negar el señorío o la bondad de Cristo. Sin importar cuán fuertes se vuelvan estas voces, si eres suyo, debes estar listo para permanecer firme por él. Para profundizar, 2 de Timoteo 4, 9 al 18. Amén. Gracias. Vamos a acercarnos al Señor en oración esta mañana y vamos a pedirle su dirección. Señor, grato es poder abrir tu palabra y acercarnos, Señor, plenamente a ella con
el entendimiento, Señor, de que tú hablas en ella, de que tú te has revelado de una manera incomparable, Señor, y que nuestro corazón, Señor, puede entender lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú mereces, Señor, a través de tu palabra. Señor, de manera especial, tú te has revelado por medio del Hijo, a quien has constituido como heredero de todas las cosas y por quien asimismo todas las cosas subsisten. Señor, ayúdanos a contemplar a Cristo esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que el motivo y el motor de nuestro corazón sea dar una respuesta reverente ante esta pregunta: ¿qué harás con Jesús? Rendirnos a sus pies. Déjanos, Señor, rendirnos a los pies de Cristo. Déjanos ser uno con Él. Que nuestro corazón arda, Señor, de pasión, de deseo por nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo. Usa este tiempo, Señor, y usa a este siervo débil que está en tus manos para compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, el que se exhiba con gran poder. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, me llama la atención profundamente la pregunta con la que inicia nuestro devocional esta mañana. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Y bien, creo que la pregunta debería de responderse como el autor nos dice, ¿no? La única forma de responder a esta pregunta es ya sea rendirnos por completo a Cristo, dependiendo de Él, confiando en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, o obedecer las voces de este mundo y deshonrar la gloria del Hijo. Y creo que eso tendrá un final terrible, una consecuencia nefasta. Y bueno, es precisamente el texto para meditar y profundizar un poco más, el que nos deja precisamente esa idea. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 9 al 18, despidiéndose ya de su querido hijo espiritual, llamémosle así, ¿no? Timoteo. En este momento de despedida, él menciona que Demas lo ha abandonado prefiriendo al mundo, ha dado la espalda al Señor, ha dado la espalda al señorío de Cristo, ha dado la espalda a esta pregunta: ¿qué harás con Cristo? Y se ha ido al mundo. Sin embargo, como un contraste bastante marcado, el apóstol Pablo dice específicamente que él ha permanecido firme en el Señor, ha permanecido firme aún en los procesos de encarcelamiento, en los momentos de prisión. Como alguien ha dicho en alguna ocasión, Pablo no preguntaba por los hoteles de 5 estrellas de cada ciudad a donde visitaba, sino que él preguntaba más bien cómo era la prisión, porque él sabía que él iba a terminar allí. Y él precisamente le escribe a Timoteo estando en prisión y le dice: bueno, yo he permanecido firme, he permanecido fiel al Señor a pesar de toda la tribulación, de la angustia, la persecución, de todo lo que hemos vivido. He permanecido firme al Señor. El mismo apóstol Pablo escribe a los corintios también que ellos habían recibido tribulación y tribulación sobre tribulación al punto de que ellos pensaron que iban a perder la vida. Sin embargo, fueron consolados por el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Pero me llama la atención que en medio de tanto del texto de 2 Timoteo 4, 9, 18, como en esta última frase que nos menciona Alistair Begg en este devocional, dice: sin importar cuán fuertes se vuelvan estas voces, es decir, las voces del mundo, ese impulso, ese empuje, esa tribulación, esa persecución que la iglesia está sufriendo, sin importar cuán fuertes se vuelvan esas voces, si eres suyo, si eres del Señor, debes estar listo para permanecer firme por Él. Y es precisamente en esa idea, y en la idea que construye el apóstol Pablo, ¿no?, en 2 Timoteo, que me llevó a pensar, ¿no?, en el hecho de, en aquel mensaje que Cristo le hace a la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis,
que precisamente el énfasis de ese mensaje es con certeza estar firmes hasta el final. Sean firmes, estén firmes, manténganse firmes hasta el final. Y con eso en mente me gustaría tomar algunas ideas de este mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia para poder exhortarnos a cada uno de nosotros a permanecer firmes hasta el final y poder responder a esta pregunta cada día. ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué debo hacer con Cristo? Que podamos responder a esa pregunta cada uno de nosotros, manteniéndonos firmes hasta el final. O como nosotros terminamos siempre, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Que mantengamos nuestro corazón firme hasta el final en Cristo. Bien, y me gustaría entonces el día de hoy, así muy rápidamente, centrar nuestra atención en esta iglesia de Filadelfia. Una iglesia a la que, por cierto, nuestro Señor no tiene absolutamente nada que reprochar. Existen 7 iglesias en el Apocalipsis, 7 iglesias que, sin importar quizá cuál sea nuestra postura escatológica en cuanto a la interpretación de Apocalipsis, entendemos por lo que dice en el último texto de cada una de las iglesias: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, esta es una exhortación o reprensión o aliento para cada uno de nosotros a lo largo de toda la historia como iglesia. Y esta iglesia, vuelvo a repetir, Cristo no tiene nada que reprochar, a diferencia de las otras anteriores o posteriores que Cristo sí tiene que decir cosas y consideraciones bastante serias acerca de ellas. Pero en esta iglesia en particular, Cristo no tiene que decir nada en contra, sino solamente a favor, y decirles es simplemente que ellos se mantengan firmes frente a todo lo que viene por delante. Bien, déjame considerar 3 aspectos importantes de esta iglesia. Lo primero es las características de esta iglesia alabada. Rápidamente, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La mayoría de comentaristas bíblicos reconoce que cuando se habla del ángel de la iglesia está hablándole al pastor. Escríbele al pastor de la iglesia en Filadelfia. Ahora, la ciudad de Filadelfia era una ciudad muy particular. Fue fundada en el año 140 a.C. por un rey llamado Átalo II. Y este rey fundó la ciudad en honor a su hermano y por eso le llamó Filadelfia, que significa literalmente amor fraternal. Esta ciudad tenía una carretera muy amplia y era frecuentada constantemente por su comercio interno. Tenía además una gran puerta abierta en la entrada de la ciudad, una gran puerta abierta. Y esto será muy importante más adelante, pero luego esta ciudad también tenía un suelo sumamente fértil por su actividad volcánica. Así que Filadelfia estaba rodeada de viñedos que se alimentaban de ese suelo rico en minerales volcánicos. Pero por la misma actividad volcánica había muchos sismos, lo que hacía de la ciudad un tanto insegura para vivir. De hecho, en el año 17 después de Cristo, la ciudad fue destruida completamente por un gran terremoto y tuvo que ser reconstruida y adoptó diferentes nombres en el proceso. Y uno de los últimos nombres fue el nombre de la ciudad Flavia, en honor al emperador romano que había aportado para la construcción. De hecho, este es un dato muy importante. Esta ciudad de Filadelfia, en ese año en el que el emperador como que reedificó la ciudad levantó un templo para darle culto al emperador. Era una ciudad bastante pagana que tenía culto a diferentes personalidades y figuras y dioses, ídolos, pero muy específicamente tenía un templo dedicado al culto al emperador en persona. Además de todo esto, la ciudad estaba llena de judíos que hacía imposible la vida para los creyentes. Recordemos que los judíos y los cristianos generalmente no se llevaban en aquel periodo de la historia. Bueno, ni en este periodo tampoco, casi. En varias oportunidades, de hecho, los judíos los habían acusado de disidentes delante del imperio.
Sin embargo, los hermanos de Filadelfia, a pesar de todo, eran modelos de fidelidad a Jesucristo. Ellos se habían mantenido fieles al Señor. Y nuestro Señor pues no menciona ninguna sola palabra de reproche contra ellos. Ahora bien, esta iglesia tiene algunas características que necesitamos detenernos nosotros a considerar. La primera de esas características es que esta iglesia, podríamos llamarles que ellos eran odiados y oprimidos, pero eran fieles y amados. Y aquí ya empezamos a ver la idea de nuestro devocional esta mañana. Debes estar listo para permanecer firme por el nombre del Señor. Y es precisamente esta iglesia la que modela esta realidad. Eran odiados y oprimidos, pero fieles y amados. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Literalmente el texto diría algo así como: has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento. Wow, hermano. Qué increíble declaración la de nuestro Señor Jesucristo. Has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento. Déjame explicar un poco mejor esta declaración. Como dije hace un momento, los judíos en Filadelfia hablaban muy mal de los cristianos. Vivían lanzando contra ellos todo tipo de burlas, falsas acusaciones, críticas injustas, injurias y calumnias. A base de insultos y mentiras estaban consiguiendo que los vecinos los miraran mal y los rechazaran. La iglesia de Cristo, hermanos, era un rebaño sufriente en Filadelfia. Por causa de Cristo, por el nombre de Cristo, por el honor de Cristo, eran considerados la escoria de la ciudad. Eran considerados una molestia, un freno para el bienestar y la paz social. Ante los ojos de la ciudadanía de Filadelfia, los cristianos eran lo peor de lo peor, solamente por mantener en alto el nombre de Cristo. Por causa del Señor y del Evangelio, los cristianos en Filadelfia eran odiados y atacados. Estaban entre la espada y la pared. Habían llegado a ser el blanco de la ira de la gente. Y no solo de las malas miradas, sino de la ira mortal. E incluso habían sido hechos el ataque del mismísimo diablo. Mira cómo lo menciona Cristo. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 9, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Allí mismo estaba Satanás operando dentro de la sinagoga para perseguir a los mismos cristianos. Y sin embargo, hermanos, y esto es glorioso, en medio del rechazo, en medio de las presiones de esta sinagoga de Satanás, la bendita compañía de los santos se mantiene fiel y firme delante del Señor. Dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:8: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, ellos estaban firmes, permanecían firmes por el nombre del Señor Jesucristo. No has negado mi nombre, le dice el Señor. La iglesia, sin importar que los demás den culto al emperador, sin importar que los demás ofrezcan incienso y piropos a otros ídolos, a otros dioses paganos, ellos se mantienen firmes en su confesión. Jesús es el Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Rey Salvador. Hermanos, esa es la confesión que nosotros debemos hacer como iglesia cada día. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Dios y Rey Salvador. Y en eso deberíamos de mantenernos firmes, tal y como dice nuestro devocional de esta mañana. Nosotros solo tenemos dos opciones: o a abogar por el nombre de Cristo, honrar el nombre de Cristo y proclamarlo como el Señor, como el Dios y Rey Salvador, o por todo lo contrario, nosotros deshonrar su nombre, hacernos los locos, hacer lo que Pilatos hizo y obedecer las voces del pueblo. Los hermanos de Filadelfia no habían modificado el mensaje para hacerlo más adaptable a los judíos. No habían maquillado tampoco la enseñanza de Jesús para no espantar a la audiencia. Ellos no habían retocado el mensaje. Ellos se negaban a matizar la escritura, a pulirla para que sonara un poco más agradable. La palabra del maestro no se adapta, se obedece. Y ellos habían entendido esa realidad. La palabra del maestro no se adapta, se obedece.
Ellos han sido cambiados por el mensaje. Por eso, no cambian el mensaje. Repito de nuevo esta frase. Los cristianos en Filadelfia y nosotros como cristianos hemos sido cambiados por el mensaje y por lo tanto no cambiamos el mensaje. Y por cierto, como un pequeño paréntesis, los que procuran cambiar la palabra, los que procuran maquillar la escritura, los que procuran maquillar el mensaje del Evangelio de Jesucristo y matizar un poco esos bordes para que no sea tan escandaloso el Evangelio. Esas personas son aquellos que no han sido cambiados por la palabra. Solamente son convencidos, mas no son convertidos. Pero los hermanos de allá de Filadelfia, ellos custodiaban con celo el depósito que el Espíritu les había dado. Conservaban la confesión del primer día. Cristo es nuestro Señor. Y al confesar el nombre de Cristo, al retener sus mandamientos, al proclamar sus enseñanzas, se les complica la vida por momentos. Aumenta la presión sobre ellos. Pero ellos siguen fielmente ante el nombre de Jesucristo. Qué dignos de imitar, hermanos, ¿no creen? La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Porque, hermanos, seamos honestos, es fácil ser fiel durante una hora. Es fácil ser fiel los domingos en el culto, pero como dice nuestro devocional, permanecer firmes hasta el final, permanecer firmes todo el tiempo y sobre todo llegar hasta el final con tantas acusaciones es otra cosa. Seguir guardando el nombre de Cristo cuando estás entre la espada y la pared. Seguir guardando el mensaje cuando el mundo entero te mira como si fueras un fanático, un loco, un demente. Eso es otra cosa. Así que de nuevo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se han mantenido firmes y fieles? Porque si nosotros queremos mantenernos firmes y fieles, debemos aprender, saber cómo hacerlo. Bueno, ¿qué gasolina es la que ellos han usado para mantener encendidos sus corazones? ¿Cuál es el secreto de su fuerza interior? ¿Qué clase de combustible mantiene ardiendo la llama en sus corazones? Bueno, la respuesta es sencilla. Ellos saben que son amados. Ahí mismo en esta sección, en Apocalipsis 3:9 dice, y que todos reconozcan que yo te he amado. El amor de Cristo a ellos les constriñe. Esa incomparable realidad es la que los impulsa y los sostiene. El mundo les odia. Los judíos religiosos les maldicen. Los vecinos los amenazan y los desechan. Pero el cielo les ama. Y ellos lo saben. Y hermano, yo quiero preguntarte esta mañana. ¿Y tú lo sabes? ¿Tú sabes que el Señor te ama? ¿Tú sabes que el Señor Jesucristo se ha entregado por ti? Como dice nuestro devocional de esta mañana, que Él ha muerto por ti, que Él ha sufrido el castigo por ti, que Él ha llevado sobre su espalda la ira santa de Dios para cumplir la cuota necesaria que el juez justo demandaba en castigo por la pena de nuestro pecado. Bien, nuestros hermanos de Filadelfia lo sabían. Sabían ese amor incomparable de Cristo y por eso se mantenían firmes en el Señor. ¿Y tú lo sabes? Yo estoy convencido, hermanos, que la experiencia de ese amor insondable se acrecentaba a medida que el mundo les da la espalda. Esa experiencia del amor de Cristo era más profunda, más gloriosa, más sublime en la medida en la que ellos eran también perseguidos, eran señalados. A medida que la gente se aparta de ellos, son capacitados para sentir junto a ellos la presencia del Dios que es amor. Ahora, hermano, yo no te estoy diciendo que para conocer el amor de Cristo sea necesaria una experiencia de rechazo. De hecho, en el siglo venidero, nosotros vamos a vivir en la eternidad futura una creciente experiencia de amor divino. Vamos a crecer cada día más en ese amor porque estaremos más íntimamente conectados con el Señor y no estaremos expuestos al rechazo o al dolor. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras y cuando escuchamos el testimonio de los creyentes a lo largo de toda la historia, con frecuencia lo que vemos
es que cuando hay rechazo, cuando hay oposición, cuando son vituperados, cuando son perseguidos, también son bienaventurados. También son recipientes del amor de una manera incomparable. A sus perseguidos el Señor les suministra de un consuelo especial, de esas nuevas visitaciones de gracia que dejan el alma convencida del amor divino. Y déjame agregar algo más. Yo no quiero que el mundo me odie. Yo no quiero ser criticado. Me duele que se burlen de mí. Bueno, hay cristianos que quizás dicen otra cosa. Bueno, yo no soy un sadomasoquista, ¿verdad? A mí no me gusta que me señalen o que se burlen de mí, que me critiquen. No me gusta eso. Pero hermanos, si mientras el mundo me saca a empujones de la ciudad, si el mundo me golpea y me saca a patadas de su asamblea, yo puedo oír la voz del Señor gritándome desde lejos, te amo, eso me basta y me sobra. Seré el hombre más feliz del mundo. Si yo puedo escuchar la voz, la dulce voz del Señor diciéndome, eres mío y yo soy tuyo, mi amor está sobre ti, pues entonces que me odien. Lo demás no importa, lo demás no interesa. Y hermanos, este odio a los que pertenecen al Señor siempre ha estado, siempre ha sido así. Han perseguido a los profetas, han perseguido a los que son antes que el Señor y a los que serán después del Señor. Así que alégrate, pues las hostilidades que muchas veces experimentamos ponen de manifiesto quiénes somos y a qué compañía pertenecemos. Ahora bien, es posible que ninguno de nosotros haya sido desheredado por causa de su fe. O es posible que ninguno de nosotros haya perdido el trabajo por identificarse con Cristo. O quizás sí, no lo sé. Conozco a pocos, de hecho, a muy pocos que han recibido amenazas y casi no conozco a nadie que haya recibido golpes por abrazar el Evangelio. Sin embargo, nosotros debemos prepararnos para sufrir. Debemos esperar, no desear, pero sí esperar el odio del mundo. Debemos esperar que en cualquier momento aumenten las presiones, pero debemos aprender a refugiarnos, a consolarnos y a motivarnos en base al amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Pero además, también hermanos, debemos guardar la esperanza, sabiendo que el Señor ha prometido guardarnos en medio de la prueba. Versículo 10 dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La segunda característica de esta iglesia es que ellos eran débiles, pero imparables. Dice Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y yo quiero que prestes atención por un momento a lo que Cristo le dice a esta iglesia. Mira lo que Cristo le dice a Filadelfia. Eres débil. Quizá tienes poca fuerza, le dice. No eres la gran cosa. No posees prestigio, no tienes influencia social. De hecho, quizá no sean muchos dentro de la iglesia. Quizá no son los más sabios ni los más elocuentes. No cuentan con el patrocinio de gente importante. No son famosos y no tienen renombre. Más bien, les dice Cristo, son pocos, son desconocidos. No tienen grandes dotes intelectuales, no tienen muchas conexiones. Pero hay un pero en medio de esta conversación. Porque Cristo dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta idea de puerta abierta habla de oportunidad, de un tiempo favorable, de unas circunstancias providenciales para ejecutar la voluntad de Dios. El apóstol Pablo menciona también esta misma idea dentro de sus cartas cuando dice que Dios ha abierto puerta grande y eficaz para predicar el evangelio. En otras palabras, Cristo le está diciendo a estos hermanos, mira, eres débil pero imparable.
No tienes mucha fuerza, pero yo te voy a allanar el camino. Apenas tienes capacidad de mantenerte en pie, pero no solo sobrevivirás, sino que harás proezas. El mundo tiene 1000 veces más fuerza que tú, pero nada podrá contra ti. Porque si yo abro una puerta, nadie podrá cerrarla. Y cuando cierro, cerrado queda por mucho que las naciones protesten y se amotinen en tu contra. Y hoy, dice Cristo a Filadelfia, te he abierto una puerta. Te concedo la oportunidad para realizar mi obra. Todos están en contra tuya. Todos te quieren cortar el paso. Ustedes son como langostas en medio de una tierra de gigantes que traga a sus moradores, pero yo te he abierto una puerta y vas a realizar la obra que yo te he mandado. Y eso es sumamente curioso, hermano, porque nosotros estamos viviendo en medio de un mundo donde se señala, se persigue a la iglesia, quizá no de una forma de hasta la muerte, pero sí de una forma donde todo tipo de ideologías y pensamientos están sobre nosotros y contra nosotros. Hay demasiadas voces, como decía nuestro devocional, como iniciábamos antes. Hay demasiadas voces que están por todas partes, voces que se levantan, incluso dentro de y voy a utilizar mis deditos aquí, dentro de la iglesia, y entre comillas, dentro de la iglesia evangélica de hoy, esa iglesia cultural. Hay muchas voces incluso que señalan a la verdadera iglesia de Cristo y que le dicen, cállate. No te preocupes de la doctrina, no te preocupes de la enseñanza, mezcla todos los conceptos, mezcla todas las cosas. Eso es lo que la iglesia de hoy muestra. Y al final, aquellos que estamos, en un sentido, tratando de preservar la doctrina, preservar la palabra del Señor, somos señalados, somos vituperados y sin causa nos aborrecen, nos señalan, nos apuntan como fanáticos, como retrógrados, como anticuados, como personas que se fundamentan demasiado en las Escrituras. El Señor nos dice, sin embargo, yo soy el que abre la puerta y nadie la cierra. En otras palabras, mi evangelio prevalecerá, la verdad será proclamada y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es por eso que Cristo termina diciendo esto en el verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cristo les está abriendo una puerta a pesar de su debilidad. Y hermanos, esto no es un super mensaje motivacional. Esto es una verdad cristiana. Quizá podamos ser débiles. Quizá podamos vivir en una debilidad muy grande. Pero hermano, cuando el Señor ha decidido tomar esa iglesia débil para su plan y su propósito, esa iglesia es imparable. El plan de Cristo se cumplirá, su voluntad se cumplirá a pesar de todos los embates que este mundo pueda hacer en contra de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Qué aparente contradicción esto, ¿no? Me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mirar a esta iglesia, hermano, de Filadelfia, me llena de un profundo descanso, sin fuerza, sin influencia, sin prestigio, odiados y bajo crecientes presiones. Así se encuentra la iglesia de Cristo hoy también. Sin embargo, habilitados por Dios para hacer proezas, amados por el cielo y estimulados por ese amor, llenos de gracia para guardar su palabra y ser fieles al nombre de Cristo. Hermanos, hoy podemos ver a muchas iglesias que están ansiosas por alcanzar prestigio, pero la iglesia de Cristo no debe preocuparse por alcanzar esas cosas, no debe preocuparse por buscar esas cosas. Más bien deberíamos orar, como dice el apóstol Pablo, me gloriaré en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo.
y más bien deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en tener influencia ante el trono de Dios más que delante del mundo. Las voces del mundo pueden decir contra nosotros, crucifícale. Las voces del mundo pueden decir contra nosotros, Cristo no es Dios, Cristo no es Señor. Las voces del mundo pueden levantarse y decirnos, apártate de Jesucristo, apártate de su nombre, no proclames con veracidad su palabra. Sin embargo, hermanos, ¿qué debemos nosotros hacer con Cristo? Rendirnos ante Él y permanecer firmes y fieles delante de su presencia. Que podamos al final de la historia recibir el bien hecho de Dios, el bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo segundo que te invito a considerar en este mensaje a nuestros hermanos de Filadelfia es el mandato que el Señor hace. Y aquí volvemos de nuevo a esa idea de nuestro devocional. Debes estar listo para permanecer firme por Él. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si alguno de nosotros decidiera ir el día de mañana a un barrio muy peligroso de alguna ciudad, probablemente cualquier amigo, conocido, familiar, le diría, ten cuidado. Si vas a ir a ese barrio peligroso, si vas a ir a ese lugar en esa ciudad, ten cuidado. Si puedes, guarda tu teléfono. Quítate el anillo de la mano. No lleves tu reloj y por lo que más quieras. Si alguien te ataca y quiere robarte algo, no te aferres. Que se lo lleve. Yo creo que todos diríamos eso. Porque es más importante la vida, ¿no? Que cualquier cosa material que podamos tener. Bueno, básicamente la idea de Cristo, la idea que Cristo transmite a esta iglesia de Filadelfia es totalmente lo opuesto. Cristo está diciéndole a la iglesia y a nosotros también, si alguien o algo viene y quiere quitarte lo que tú tienes, reténlo hasta la muerte misma. Guarda con cuidado tus posesiones más valiosas y aférrate a ellas. Conserva la fe, retén la esperanza, afírmate en el amor, mantén firme tu profesión cristiana, siendo Cristo tu Señor. No escuche las otras voces, aférrate, ármate de valor frente a este mundo, mantente firme hasta el final. En la enfermedad, en medio del desengaño, en medio de la traición, en medio de la tentación, en medio de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, de la desnudez, del peligro, de la espada, como dice el apóstol Pablo, mantente firme hasta el final. Mantente firme. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué me tengo que mantener firme? Bueno, he aquí nuestra esperanza. Cristo dice, porque vengo pronto con el premio en mis manos. Sigue corriendo, sigue firme, sigue en pie de guerra hasta el final, porque vengo pronto con el premio en mis manos. Y ese, hermanos, es el mismo llamado que el Señor Jesucristo nos hace hoy a nosotros. Retén con firmeza lo que tienes. Mantente firme hasta el final. No vaciles. Hermano querido, no coquetees con el pecado. No coquetees con el mundo. Aborrece el pecado. Ama y busca la santidad. No te apartes a derecha o a izquierda buscando placeres, tesoros o ídolos de este mundo. No te muevas de tu meta. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y enfrenta la carrera que viene por delante con gozo. Mantente firme hasta el final, pero no para conseguir algo, porque la salvación no se consigue. La salvación es una corona que Cristo ya ha puesto sobre nuestra cabeza. Así que no lo hagas para obtener la salvación, pero sí mantente firme hasta el final, como una evidencia y como un fruto de tu unión con Cristo. Y llénate de esperanza con estas palabras. Cristo viene pronto. Sí, dice el Señor Jesucristo, le dice a la iglesia de Filadelfia, he aquí que vengo pronto. Retén con firmeza lo que tienes. Y hermanos, si hace 1900 años Cristo dijo que vendría pronto, hoy
Cristo está a las puertas. Llena tu alma con esta esperanza. Llena tu alma con esta esperanza. Ahora, ¿por qué deberíamos obedecer este mandato? Bueno, porque mira quién es el que te lo pide. El mensaje de Cristo a esta iglesia comienza con estas palabras. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La descripción que Jesucristo hace de sí mismo en esta carta es una presentación apropiada para un llamado como este. Porque Jesucristo sabe que estos hermanos de Filadelfia y nosotros íbamos a apreciar esta declaración de Cristo, tanto su santidad como la verdad. Filadelfia sabía lo que significaba vivir para el nombre de Cristo, siendo imitadores de su santidad y de su verdad. Y Él también nos hace un llamado a nosotros, para que vivamos de acuerdo a esa fidelidad, a esa santidad, a esa veracidad. Pero inmediatamente Cristo dice de sí mismo que Él es el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y debo confesar que en alguna ocasión he escuchado estas palabras en boca de algunos supuestos, también entre comillas, supuestos profetas o pastores, diciéndoselas a otros pastores, que Dios te ha dado la llave de David, ¿verdad? Hay algunos que se los dicen entre ellos, y me indigna, porque eso es una completa herejía, porque esto es una profecía mesiánica. En Isaías 22:22, Dios profetiza que el linaje de David, aquel que vendría y tomaría el trono de David para siempre, sobre sus hombros, dice, pondré la llave de la casa de David, y lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierra, nadie podrá abrirlo. Y la idea que transmite Cristo es que Él es el Hijo de David. Es que Él es aquel que tiene el cetro que gobernará para siempre en su mano. La idea que Cristo les dice a estos hermanos de la iglesia de Filadelfia y a nosotros hoy es que Cristo es el que gobierna de forma absoluta en el cielo y en la tierra. Por tanto, haríamos bien en mantenernos firmes hasta el final, porque sabes, hermano, Cristo es el que tiene la llave de David, el cetro de David en su mano. Ni Poncio Pilato es más que David, ni los judíos religiosos que asesinaron a Cristo es más que David. Sin embargo, Cristo es más que David, porque Él es el Señor de David. Así que si Cristo te ha dicho mantente firme, mantente firme. Si Cristo te ha dicho que Él es lo más importante, Él es lo más importante. Si Cristo te ha dicho que pongas la mirada y los ojos sobre Él y corras la carrera hasta el final, mantente firme en el Señor y corre la carrera hasta el final. Pero nuestro texto termina de la misma forma que Cristo termina con todas las cartas en el Apocalipsis, con una promesa para ellos y para nosotros. Y yo quiero terminar con esta promesa. Al que venciere, y esta declaración literalmente significa al que está venciendo, es decir, a aquellos que ya estamos perseverando en la batalla, aquellos que ya estamos perseverando en el correr la carrera, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cristo le está diciendo a todos aquellos que están triunfando, primero, te haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, te pondré en la misma presencia de Dios por los siglos sin fin y nunca más saldrás de su presencia. Morarás seguro para siempre en la presencia del Señor. Al final de la historia, hermano, nos espera la comunión eterna con el Dios de amor. En segundo lugar, Cristo dice, al que está venciendo, yo escribiré sobre él tres cosas. Número uno, el nombre de mi Dios. Es decir, esto es un simbolismo que representa pertenencia a Dios. Dos, escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios. Es decir, como segundo símbolo, que representa que somos pertenecientes a esa ciudad. Y tres, escribiré sobre ellos mi nombre nuevo. Un tercer símbolo que representa pertenencia a Cristo. Pertenencia a Dios, pertenencia a la ciudad de Dios, pertenencia al Cristo de Dios.
Por lo tanto, hermano, mi conclusión final para ti es la misma conclusión de nuestro devocional. Mantente firme hasta el final. Llénate de esperanza, porque Cristo viene pronto. Recuerda que hoy gozas del amor de Dios y deleítate en esa realidad del Evangelio. Vive confiado en Cristo, porque aunque Cristo murió hace 2000 años en manos de Poncio Pilato, del pueblo judío que señaló a Cristo y que pidió su crucifixión, y en manos de los romanos que lo crucificaron, hermanos, hoy Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios y gobierna por los siglos sin fin. Aquel que tiene toda autoridad, aquel que es el santo, aquel que es el verdadero, hoy te demanda que permanezcas firme, sin desmayar. Y al final, para ti, para mí y para todos los que estamos venciendo, victoria, hermanos. Al final habrá victoria. Al final nosotros pertenecemos a Dios, pertenecemos a la ciudad de Dios y pertenecemos al Cristo de Dios. Por lo tanto, de nuevo, una vez más, hermano, mantente firme, sin importar cuán fuertes se vuelvan las voces del mundo, sin importar cuán fuertes se vuelvan las voces a nuestro alrededor. Si eres suyo, debes estar listo para permanecer firme por Él hasta el final. Gloria al Señor. Gloria al Señor por su palabra. Amén. Amén. Hermanos, si alguien desea hacer alguna pregunta, si alguien desea hacer alguna aportación, el tiempo está abierto. Si alguien desea decir algo, si alguien desea hacer alguna pregunta, cualquier cuestión, el tiempo está abierto para ustedes, hermanos. Adelante, hermanas. Pastor, bueno, agradecerte por el devocional, animando a mis hermanos también a participar. Y nada, me dejabas pensando que precisamente hoy la iglesia, digamos que acá en Colombia o bueno, en los lugares que estamos generalmente, no se sufre tanta persecución como lo están sufriendo en otros lugares. Eh, y nosotros creemos que a veces colocarnos una camiseta que dice soy cristiano, eh, pues indica el cristianismo realmente, ¿no? Y pues de alguna manera, pues gracias a Dios que no hemos sufrido esta persecución, pero si llegase el momento, ¿qué tan fuerte está nuestra fe? Y yo me preguntaba mientras tú estabas enseñando, eh, para mi propia reflexión, obviamente, que realmente pecar y ceder al pecado es ese rechazo directo ante Cristo. O sea, no necesito estar vociferando, soy cristiana sin mi intimidad, realmente estoy escupiendo la cara de Cristo. Entonces yo digo como, wow, o sea, de verdad que buen devocional y que nos sentemos a meditar realmente qué tan cristianos estamos siendo, porque el reflejo exterior muchas veces se puede aparentar, pero realmente nuestro interior cómo está con el Señor. Y, y también que nos lleva a reflexionar que muchas veces en un trabajo, lo digo porque digamos a mí me ha pasado, eh, que te puedan rechazar por ser cristiano, y qué tan firme está tu convicción de saber que si incluso lo pierdes, pues depende del Señor. Y ya, o sea, y si por defender tus convicciones puedes perder tu trabajo, ten confianza y ten fe en que el Señor proveerá. Tu provisión no depende de tu empleador, tu condición depende y tu provisión de nuestro Salvador. Entonces, nada, hermano, solo como esto, y muchas gracias por el devocional. Amén, gracias. Sí, el pastor Miguel Núñez dice, en una ocasión escribe, el que quizá en este mundo occidental, donde el cristianismo es más cultural, ¿no? Donde el cristianismo es más
permitido en un sentido, ¿no? Entre comillas, nosotros no tenemos tanta persecución. Sin embargo, dice él, lo que sí tenemos es mucha seducción. El mundo nos seduce, la gente a nuestro alrededor nos seduce para que nosotros actuemos como ellos. Las ideologías nos seducen, el bienestar nos seduce, porque al final nuestros hermanos en la China que están atravesando por una gran persecución, que no tienen un bienestar, digamos, tal como el que nosotros lo tenemos. No estoy hablando de quizá de tener 100% de las cosas, ¿no? Pero quizá tenemos un bienestar, ¿verdad? Entonces, al final, pues, dentro de todo esto, somos seducidos, somos, en un sentido, hasta perseguidos, ¿no? De esta forma. Y debemos, como decía su hermana, mantenernos firmes, no pecar, mantenernos firmes en el Señor cada momento, cada día. Bien, hermanos, ¿hay alguien más que desea participar? ¿Dudas, preguntas, aportaciones? Adelante, hermano. Hola, muy buenos días. Sí, lo que comentabas ahorita, también estaba pensando en cuando hablabas de la iglesia de Filadelfia, pues ellos sí vivían pues una persecución como tal, pues física y también pues ideológica también, porque pues me imagino todo lo que ellos vivieron en su momento, atacados por el imperio romano y por los judíos y todo. Pues nosotros como tal, pues como comentaba la hermana, no somos perseguidos como tal, pero sí en ocasiones el tema de las ideologías y todo lo que llega y lo que hablabas ahorita de la seducción y toda la exposición, porque, o sea, en este momento somos sobreexpuestos a tanta información que en algún momento puede llegar a confundirnos de lo que realmente la doctrina, o sea, tú abres, por lo menos, pongo un ejemplo, yo he estado haciendo el ejercicio de no ni siquiera abrir YouTube porque, o sea, yo abro esa red social y eso, uno comenta una cosa, el otro comenta una cosa, y son, pues, entre comillas, páginas, pues, de teología reformada, ¿no? Pero entonces llega un momento en que uno como que llegué un momento como que mi cabeza se saturó tanto que yo dije, no, tengo que parar y centrarme en la palabra y tener unas convicciones. Entonces con el devocional que estabas dando me vino a la mente eso, o sea, en este momento podemos ser seducidos, como decía, o en algún momento de tanta información que tenemos a la mano, que esto puede llegar a confundirnos y por eso estar firmes en las convicciones, como tú lo decías, de la palabra. Muchísimas gracias. Amén, amén, así es. Sí, definitivamente. Hay muchas voces a nuestro alrededor que tienen mucho peso en todo tipo de cuestiones y a veces uno se siente como contra la espada y la pared en ese sentido, ¿no? Al ver tantas ideas, ideologías y bueno, sobre todo en este mundo latinoamericano en el que nosotros vivimos, donde el cristianismo está tan pegado a la cultura, y entonces cada quien tiene una forma diferente de pensar acerca de lo que es iglesia, de lo que es Biblia, y al final nosotros debemos llegar a una conclusión, hermanos, y esto es muy importante para todos, para nuestra consideración. Yo no hago iglesia, yo no soy iglesia, yo no vivo un cristianismo verdadero centrado en lo que me diga o me dicte la cultura o el internet o los teólogos del YouTube, ¿verdad? Como decía nuestra hermana, que hay muy buenos predicadores y muy buena gente, pero todo eso está bien siempre y cuando el marco sea la escritura. Los reformadores siempre tenían esto en mente, ¿no? Nuestra máxima norma de fe y de conducta es la palabra de Dios. Y eso es en lo que nosotros debemos de descansar también cada día, que la escritura sea nuestra máxima norma de fe y de conducta. Por eso los hermanos de Filadelfia
Cristo los elogia porque dice, han guardado mi palabra. En medio del tiempo que han vivido, han guardado mi palabra. Hermanos, nosotros estamos dispuestos a guardar la palabra del Señor frente a todo tipo de pensamiento que hay a nuestro alrededor. A veces a mí me toca hacer este ejercicio también de que alguien viene y me dice, bueno, pero es que tal y tal y tal cosa. Y yo le digo, bueno, pero ¿y dónde aparece eso en la Escritura? ¿En qué parte nosotros encontramos eso? ¿Dónde nos podemos refugiar en cuanto a ese pensamiento? Así que, hermanos, yo les animo a que podamos también centrarnos en la Escritura, no dejarnos seducir por el mundo, ni dejarnos en un sentido perseguir por ideologías, pensamientos, filosofías, ideales religiosos, ideales culturales, sociales que hay a nuestro alrededor, sino que de verdad nos afiancemos en la palabra del Señor, que es lo más importante. ¿Alguien más tendrá alguna aportación? O si no, pues, si no, oramos para terminar este tiempo. Bien, vamos a orar y así terminamos bueno, sí, perdón. Hermana, por favor, levantaste la mano. No, pastor, discúlpame, es que quería pedirles que pudiéramos orar aquí por Colombia. Y bueno, por todo lo que ha venido sucediendo, pero también el día de ayer, aquí se está tratando de aprobar el tema de la ley trans para niños, de que un niño ya a los 2, 3 años y si se siente niña, puedan hacerle operaciones, hormonas y los papás no pueden oponerse. Y pues bueno, ya fue aprobado en el primer debate y pues que oremos que el Señor detenga esta maldad sobre nuestros niños y que permita que esto no se dé en Colombia, que como cristianos nos informemos y estemos informando a otras personas y también obviamente seguir predicando el Evangelio porque la oscuridad realmente es terrible. Pues nada, por esto, pastor, qué pena. Amén, amén. No importa. Claro, qué bien. Gracias por la observación y sí, oremos por esto. Bueno, yo aunque vivo en Guatemala y aquí ese tema está un poco más cerrado. Somos todavía un país bastante, digamos, de centro. No nos vamos a izquierda, este tipo de situaciones. Pero yo soy español de nacimiento y con regularidad estoy yendo a España durante este último año. Así que, y veo allí toda esta distorsión y cómo está acabando esta situación, porque quizá lo que ahora está comenzando en Colombia, allá ya lleva años y la perversión está a niveles, a niveles extremos. Y en España podemos ver una distorsión tan terrible de lo que es la ética, la moralidad, y todo esto comienza así. Así que, hermanos, de verdad, clamemos al Señor, pidámosle al Señor por esto. Guardemos de alguna forma, o mantengámonos más bien en pie de guerra por nuestras naciones, ¿no? Y que el Señor haga su obra a través de su iglesia. Así que oremos, hermanos. Amado Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Señor, tú eres santo, justo, bueno, benevolente en gran manera. Señor, y a pesar de que tú honestamente, al ver la conducta de las naciones, al ver la conducta obstinada del corazón de los seres humanos, deberías destruirnos, acabar con nosotros completamente. Tú has tenido misericordia y en tu gracia tú has reservado un pueblo para ti mismo. A lo largo de la historia has preservado a tu pueblo, has hecho un pacto con ellos y los has gobernado sus corazones, especialmente y por medio de Cristo. Señor, y es por eso que aquí estamos. Hoy, como dijo el apóstol Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero somos todo eso con un fin, con un propósito, que es para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, déjanos mantenernos firmes. Déjanos, Señor, tener firmeza frente a este mundo y anunciar tus virtudes, anunciar tus perfecciones, anunciar tus hazañas, tu poderoso brazo salvador. Déjanos, Señor, ser esa iglesia que sepa, que reconozca que ha sido sacada de las tinieblas y ha sido depositada en el lugar de la luz admirable, que ahora tenemos comunión contigo y disfrutamos de tu amor. Y mientras somos conscientes de esa realidad, Señor, por favor, que tú, oh Dios, nos mantengas firmes hasta el final, sin importar las voces que hay a nuestro alrededor, Señor, sin importar las ideologías, los pensamientos, las palabras que puedan decir, que Cristo, el nombre de Cristo, sea honrado y vindicado por nosotros, por cada uno de nosotros, Señor. Padre, de esa misma manera, queremos nosotros clamar, Señor, por toda esta situación anormal y de oscuridad que se cierne sobre nuestros países. Clamamos, Señor, por Colombia, oh Dios. Te pedimos, Señor, por esta situación que está viendo, de esta ley trans que se está queriendo levantar en aquel lugar, Señor, y te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia. Señor, bien dice tu palabra, que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, se descarrila. Señor, dale visión a estos gobernantes. Señor, trae visión a estos gobernantes obstinados que están actuando como locos. Señor, y dales un entendimiento, Señor, de la realidad, para que ellos puedan afirmarse, quizás no en tu palabra, porque son impíos la mayoría de ellos, pero cuando menos en el sentido común, Señor, que puedan afianzarse en el sentido común y no en su obstinación y en su necedad, Señor, porque el mundo neciamente, como dice el salmista, el Salmo 14, el mundo neciamente te da la espalda, se aparta de ti. Señor, ten misericordia de Colombia. Ten misericordia, Señor, de nuestros hermanos también en todas las ubicaciones que nos reunimos en este devocional. En Guatemala, aquí en Guatemala, en hermanos en México, en Cuba, en Venezuela, en España, Señor. Ten misericordia, Padre. Señor, extiende tu mano, Padre, y gobierna tú sobre el pensamiento de nuestros gobernantes, para que ellos puedan tomar sabiamente las mejores decisiones para el pueblo. Te lo pedimos, Señor. Bendice a mis hermanos también, para que puedan mantenerse firmes, Señor, y cuando vengan este tipo de oportunidades para levantar la voz, que puedan mantener la voz en alto, que puedan mantener el evangelio de Jesucristo firme y en pie, Señor, y aunque exista una sinagoga de Satanás que se levante y se oponga al verdadero evangelio, que ellos, Señor, puedan levantar bandera por el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque nos has salvado por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a meditar en ese amor por el cual hemos sido salvos, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes esta mañana y solo pues terminar, como siempre, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. En Jesús nos ve. Muchas gracias, pastor. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén.